Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando de promesa y herencia. Y estamos haciendo mucho énfasis en lo que la palabra enseña. La promesa es el conocimiento que va a ampliar la sabiduría para que tú puedas, al tener tal conocimiento, tener una salud mental de tal manera que tú puedas aprender después de examinar el principio a desechar lo malo para escoger lo bueno. La vida del hombre transcurre desde que nace hasta que muere por decisiones. Cuando eres una criatura muy pequeña, pues tú no puedes decidir por ti mismo, deciden por ti. Pues a la medida que vas creciendo, los niños ya pequeñitos de 2 años y menos comienzan a decidir en muchas cosas qué quieren y qué no quieren hacer. Pero habrá un tiempo en que comenzará a decidir todo, bueno o malo. Todo depende de lo que nosotros le vamos colocando como información al niño, de lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede hacer y lo que no puede hacer. Cuando estamos adultos, pues ya tenemos una cantidad de conocimiento que es la sabiduría por la cual vivimos. Y cuando nosotros ejecutamos, al transcurrir de nuestros años, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo, ahí comienzan los resultados de nuestra vida, porque vamos a estar seleccionando o bien o mal. Y ese libre albedrío, cuando no está saludablemente influenciado por un buen principio, pues los resultados son catastróficos. El gran problema de la mayoría de la gente es que no quieren pensar. Profeta, ¿cómo es eso? Sí, Henry Ford decía, y esto es algo bien interesante, él decía que lo más trabajoso para hacer era pensar creando. Que es tan trabajoso que la gente no quiere ese trabajo. Lo que queremos es ir a buscar ya la licuadora que está hecha, la estufa que está hecha, la nevera que está hecha, el carro que está hecho, la ropa que está hecho, la comida que está hecha. Hay gente que está peleando, apenas está empezando la semana, ¿y qué voy a cocinar mañana? Ya hay que crear para salirse de la monotonía, aunque tenga los implementos. Hay quien va a su trabajo y dice, ay, otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque su mente no está evolucionando, no está creando, no tiene expectativas, no tiene nada que lo motive, que lo apasione. Entonces la mente se va acostumbrando a no pensar, sino a que otros piensen cómo quieren ellos que tú actúes. Entonces, cada vez que nos maduramos más y nos habitamos a esa manera de vivir, nos alejamos de una fe certera, una fe que produzca resultados. ¿Por qué razón? Bueno, por una sencilla. La fe está hecha para que tú y yo podamos crear, para que tú y yo podamos pensar, para que tú y yo podamos hacer las cosas. Por eso es tan importante que si nosotros no estamos en constante movimiento, si no estamos permanentemente haciendo que nuestra mente esté modificando y cambiando, examinando, reflexionando, meditando, discerniendo el tiempo, los acontecimientos, las personas, los espíritus, los hechos, pues vamos a acostumbrarnos a vivir de una manera y nunca vamos a salir de ahí. Otros siempre estarán decidiendo sobre tu vida. Los hijos de Dios tienen que crecer hasta el punto de poder llegar a ser como su Dios.
Profeta, eso suena feo, pero es la verdad. Lo que Dios quiere es que sus hijos le muestren a todos los que no son hijos o a todos los que están en busca de algo diferente, cómo es Él. ¿Y a quién tú crees que va a usar? ¿A ti y a mí? En nosotros se va a manifestar cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, cómo Dios hace, cómo se provocan las cosas sobrenaturales de la mano de Dios. Una de las personas, hay muchas en la Biblia, pero la que Dios colocó en mi corazón para este momento, Abraham. Abraham, vamos a hacer un recuento rápido de lo que es los grandes hechos que hubo en la vida de él. Abraham tuvo que tomar una decisión: dejar a toda su familia idólatras. Vivía en Ur de los Caldeos, lugar de mucho pecado. Salir de ese lugar donde estaba su familia, su padre, sus hermanos, su madre, a un lugar que no conocía, que no sabía ni dónde era, de vivir en una aldea, en una ciudad, a ir a desierto. Pero él ya tenía comunión con el Señor. Él decidió escoger no lo que sería lo mejor. Si yo estoy aquí en mi ciudad y al frente hay un desierto que no sé cómo es, que no sé qué hay, los trabajos que voy a pasar, de seguro que yo voy a pensar más de una vez si me meto al desierto donde voy a pasar trabajos y dificultades, o quedarme en uno de los caldeos donde todo parece bien, donde tengo mi comida, mi techo, mi alimento, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis familiares. Eso es lo que me gustaría a mí. Eso es lo que me convendría a mí, en vez de ir a pasar trabajos. Pero él desechó el estar bien por un proyecto que Dios le colocó en su corazón. Por eso es que es tan importante aprender a oír y ver lo que Dios tiene. Él salió hacia lo desconocido. Y por cuanto obedeció a lo que Dios le había prometido, Dios le mostró su herencia. Le dijo: mira, haré de ti una nación grandísima. Saldrán reyes, gobernadores de ti. Te multiplicaré, te bendeciré. Serás de bendición para todo el mundo, porque de eso se trata, de que seamos bendecidos para bendecir. Pero después de eso, él tenía que tomar otra decisión, porque la vida son decisiones y decisiones. Y habrán algunas que son más importantes que otras, pero todas pueden generar o un huracán, una tormenta en tu vida, o un paraíso. Ahora tenía que tomar la decisión entre su sobrino y él. Y él dejó que su sobrino determinara a qué lugar ir. Porque tenía una promesa del Señor de que lo iba a bendecir y a multiplicar. Y pegado a lo que había escuchado de Dios, creyendo, yo me lo imagino pensando: bueno, mi hijo, escoge para el lado que tú quieras, porque en el lado en que me dejes, ahí es donde Dios me va a bendecir. Y aunque Lot escogió los valles del Jordán y se fue extendiendo hasta Gomorra y Sodoma, él tomó la decisión, y cada vez su decisión en ambición lo iba llevando a buscar su riqueza, y se fue alargando hasta que llegó a la ciudad de perdición. Pero Abraham decidió seguir lo que Dios le había dicho. Se mantuvo firme
Y al mantenerse firme, porque eso hay que hacer, lo mejor hubiera sido escoger los valles del Jordán, donde estaba la vegetación para el ganado y estaba el agua. Él decidió escoger lo que Dios le tenía en su mano. El uno fue a perdición, el otro fue a bienestar. Después Abraham siguió creciendo en su fe, en poder ver lo que Dios le mostraba y le hablaba. Hasta cuando nació Ismael y tuvo que creerle a Dios, ver lo que Dios le mostraba, que iba a ser de él una nación santa, grande, y lo despachó con su madre, sabiendo que Dios lo cuidaría. Pero después tuvo que tomar otra decisión: creer que él con pocos hombres iba a ir a rescatar a su sobrino de una muerte segura allá en Gomorra. Y después otra decisión: creer que siendo ya viejo iba a tener hijos, porque él no solamente tuvo a Isaac, con Centura tuvo otros hijos más, y fue después de que nació Isaac. Y después otra decisión, cuando el Señor dijo: bueno, te vas a dar cuenta hasta dónde me amas y hasta dónde tú crees en mí. Que fue cuando le solicitó que le diera su hijo, el que tanto amaba. Eso quiere decir que Isaac en ese momento de sus 112 años, porque ya el niño tenía como 12 años, pasaba días tan deliciosos y de deleite después de tanto sufrimiento en ese desierto por tantos años. Y ahora el Señor le está pidiendo a su hijo. Aquí es donde Abraham se va a dar cuenta de hasta dónde está graduado. Pero siempre desechando lo malo para tomar lo bueno. Y ya en este momento de su vida estaba tan fortalecido en lo bueno que mira las actitudes que toma. Génesis capítulo 22, versículo 4. Al tercer día ya iban caminando hacia el lugar que Dios les había enseñado. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dijo: mira, si el Señor ha estado en las decisiones que yo he tomado a favor de Él, en esta Él también va a estar. Y Él me prometió que en este muchacho iban a nacer naciones. Él me dice que vaya y lo sacrifique como sacrifico a un cordero para Él. Yo no sé en este momento qué es lo que Él va a hacer, pero una cosa sí sé: que si lo mato, Él lo va a hacer vivir. Porque Él me dijo que en este hijo me iba a dar naciones. ¿Esto por qué hago tanto énfasis? Porque es bien importante para adquirir la herencia que tú sepas que lo que Dios prometió es realidad. Si tú no crees que lo que Dios prometió es una realidad que se cumple, entonces para ti las promesas pueden ser tal vez, quizás, depende de que yo actúe así, de tal manera. ¿Será que Dios quiere, que no quiere? ¿Sea la voluntad de Dios, no sea la voluntad de Dios? Cuando nosotros estamos pensando de esa manera, nosotros no conocemos la promesa. Porque la primera promesa que hay que conocer es la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Este hombre conocía de eso. Por eso le dijo a la gente que fue con él: mira, no os preocupéis, yo voy con el muchacho allí a ese monte, voy a orar,
pero yo voy a regresar con el muchacho. ¿Qué pasó? Dice lo siguiente: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate, están subiendo los dos, lleva la leña, lleva el fuego, sabe que arriba están subiendo a Oreb, sabe que hay piedras, muchas, para armar el lugar del sacrificio. Van los dos, él sabe que allá abajo no han llevado ovejas ellos. Y el niño le dice: papá, va todo, pero falta el sacrificio. Cuando él le dice al niño: no te preocupes, hijo, que Dios va a proveer el sacrificio, Isaac tenía que pensar lo siguiente: bueno, y si Dios no lo coloca, entonces yo seré el sacrificio. O Isaac había sido adiestrado por su padre, como no es de la cultura judía, desde pequeño, a que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque para dejarse amarrar y atar y colocar en el holocausto, en el sitio del altar para hacer forma de holocausto, tenía que creer como su papá estaba creyendo. Entonces imagina un muchacho sabiendo que el papá lo va a matar, que se va a quedar tranquilo. Lo primero que dice: mi papá está loco, a tratar de vivir, correr, por lo menos 112 años contra 12 años. Imagina la velocidad de un muchacho de 12 con un viejo de 112. Mas sin embargo, Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Perdón. Quiere decir que tuvo que haber una firmeza, una convicción colocada de Abraham en el corazón de su hijo, para que su hijo pudiera percibir, creer, que lo que no se veía iban a comenzar a verlo, a contar con todas las cosas que él nunca vio, pero que creyó y que después Dios las hizo. Capturar la verdad y hacerla una realidad de lo que había Dios prometido. Allí es cuando el entendimiento perdón, no va dirigido por lo que nos conviene o por lo que es lo mejor, sino que yo le voy a creer a Dios porque Él sabe que en este camino que voy a empezar y que el resultado lo conoce Dios, Él me va a dar lo mejor. Y ahí no es una fe teórica, que es en lo que la iglesia se ha movido por tiempo. Mucha teoría y mucho conocimiento, pero poco práctica de lo que la palabra en promesas dice. Eso es lo que ha hecho caminar a la iglesia lejos de los resultados sobrenaturales de Dios. El no poder ver creado y formado el plan de Dios en medio de las necesidades, en medio de las angustias. Por eso es que tenemos una fe improductiva, porque no podemos ver lo que Dios ve acerca de nuestras vidas. Pero Abraham sí podía ver que ese mismo Dios que le había sacado de donde sus padres, que lo había protegido en el desierto, que lo había hecho próspero delante del faraón, que había dado el hijo, que había cubierto el otro hijo, el que le había dado con pocos hombres
pelear como contra 5 reyes y 4 pueblos y los había vencido a todos. Ese mismo era el que iba a hacer que él saliera adelante. Y ahí no estamos hablando de una fe teórica, sino de una obediencia a lo que Dios dice, aunque las circunstancias nos están mostrando que no es lo que debemos decidir. Porque la fe se troncha y se encuentra con una tremenda muralla cuando lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos llega a nuestros oídos, la problemática que se presenta, es algo real que estamos viendo. Mientras miramos a la promesa, a lo que Dios dice, y no vemos eso. No podemos captar que lo que estamos oyendo se pueda convertir en una realidad. Entonces allí la promesa seguirá siendo promesa para ti y no seguirá siendo una verdad. Para Abraham fue una verdad. No fue teórico, fue práctico, fue obediente. Porque recuerda que la obediencia a la promesa convierte en realidad las cosas. Y esa conversión de esperanza de recibir algo se convierte en una esperanza real de ya tenerlo. Porque la promesa te dice que lo vas a lograr. Es una esperanza. Pero obedecer la promesa indica moverse, tomar decisiones, caminar hacia lo que eso está diciendo. Allí se conquistan las cosas, allí se arrebatan las cosas, ahí se le usurpa al mal las cosas para instalar las cosas buenas y Dios lo hace. Ya deja de ser conocimiento, conocer la promesa, para convertirse en práctica. Mientras nosotros no estemos practicando la obediencia a la promesa, siempre viviremos esperando que Dios lo va a hacer. Eso no le pasó a Abraham. Si continuamos leyendo, dice que arregló el altar, puso la leña, ató a su hijo, lo puso sobre él, y que extendió su mano para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor, ten en cuenta que los ángeles aprenden a conocer las cosas tan pronto suceden, porque no les es dado a conocer por cuanto ellos son criaturas creadas como ejército de Dios. Nosotros somos hijos. Él le da a conocer las cosas a sus hijos. El ángel por eso no conocía de antemano la fe que se iba a desarrollar y a mostrar por Abraham. Por eso el ángel del Señor dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Quiere decir, el ángel fue enviado con una orden del cielo. Dijo: mira, cuando Abraham se disponga a matar al muchacho, tú lo detienes. Y el ángel salió a cumplir con esa misión. Cuando el ángel vio que él iba a matar, él cumplió la orden de Dios, obedeció a Dios. Y el ángel pudo entender que Abraham, con ese acto de obediencia, le temía a Dios, porque no rehusó. No dijo: no, yo no voy a hacer esto.
Y en ese momento, Abraham descubrió que ya el Señor tenía atado, enredado en una zarza, un cordero para el sacrificio. ¿Qué pasó? Si no hay en nuestra vida sacrificios, profeta, pero eso me suena a que yo tengo que hacer algo que Jesús no hizo. No. Desechar lo que a ti te gusta es un sacrificio. Por ejemplo, yo sé que necesito bajar de peso, y si yo no sacrifico desechando muchas comidas que apetitosas que son, sobre todo que mi esposa cocina con un sazón impresionante. Eso no es sino pararse en el comedor o entrar a la cocina para que todo el estómago mío comience a pedir comida. Pero aunque eso es muy bueno, como cuando hace esos frijolitos que está haciendo hoy con una bandeja paisa. ¡Ay, santo cielo bendito! Pero yo tengo que desechar eso, porque para mí en este momento no es beneficioso. Aunque es bueno, y yo lo considero bueno para mí, no me conviene. Tengo que desecharlo. Eso es un sacrificio. Si tú estás al roce con personas en tu trabajo, y ya comenzaron de las risitas al coqueteo, y a palabritas, y a mensajitos, y a chatear, sabiendo que eres casado o casada, tú no estás desechando lo malo, tú te estás apropiando de lo malo. Cuando tengas que hacer uso de tu fe, no vas a tener fuerza. Hay que aprender a desechar lo malo, y para desechar lo malo, aunque nos parezca bueno, hay que sacrificarse. Si tú no entiendes que desechar lo malo es ir en contra de lo que a ti te gusta, no vas a entender que para poder heredar lo que las promesas anuncian, hay que desechar lo malo y aceptar lo bueno. Y a eso le puedes llamar sacrificio. No me gustaría que lo llamara de esa manera, porque suena como si estuviéramos haciendo algo a la muerte. No. Hasta la muerte, no. Simplemente mi obediencia coloca mis sentidos y emociones, que por tiempo han estado capacitándome con una información sobre una verdad que parece verdad pero que me hace daño, a desecharla para ir a buscar la verdadera verdad del conocimiento de Dios, que me va a capacitar mis sentidos para que ya ellos desechen lo malo y mi albedrío force mi voluntad a escoger el principio de Dios. Yo sé que este poco de palabras suenan como, está hablando como psicólogo, psiquiatra o terapeuta. Bueno, el psicólogo, psiquiatra y terapeuta de Dios es el que por su palabra nos enseña. Inclusive ellos mismos usan el sistema de las verdades de la Biblia para darte ánimo, pero te cobran. En cambio aquí Dios te las da free, gratis. Cuando nosotros desechamos lo que no nos conviene, aunque parezca bueno, y comenzamos a aceptar que tenemos que hacer actos contrarios a lo que estamos desechando, sin tú quererlo, te metes en el movimiento de una fe práctica. Porque comienzas a ejercitar lo que la promesa dice. Y por cuanto te metes en lo que la promesa dice, te lleva al éxito, te lleva a la meta, para recoger el sustento que esa promesa dice que te corresponde a ti. Cuando tú estás haciendo eso, tú entiendes que el sistema de Dios es contrario al del mundo.
En el mundo estamos codiciando alcanzar y tener, como lo decía del capítulo anterior, diplomas, grados, posesiones, nombre, fama, bienes, relaciones. Pero cuando tú te comienzas a mover en el sistema de Dios, tú empiezas a mirar que no es codiciando, sino entregando. Porque empezando a entregar todo lo que siempre has hecho, que no te ha dado resultado, porque tú no vas a entregar lo que estás viviendo hoy, que te da resultados buenos, sanos, saludables, de prosperidad, de alegría, de gozo, de fortaleza. Tú no vas a entregarlos eso si te ha tomado tiempo y conocimiento y sacrificio sostenerlos. No, vas a desechar lo que no te produce nada. Entonces ya no los estarás codiciando, porque ahora estarás entregándolos. Quiere decir que en el reino de Dios no se codicia, sino que se entrega. Porque mientras codicio no recibo, pero mientras entrego, yo recibo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es buena, agradable, perfecta, viene con alegría, viene con gozo, con sanidad, con prosperidad, con avance, con conquista. No va a ser agradándonos, sino crucificándonos todos los días que vamos a lograr esto. Profeta, ¿cómo se logra eso? Bueno, allí decíamos que no codiciando, sino entregando. Y ahora viene una parte que va a moldear tu carácter. No deseches la congregación en donde a ti no te gusta estar, porque parece que el pastor como que todo lo que dice lo prepara sabiendo tu vida. Y entonces te talla, ¡ay, te chuza! No, por el contrario. Dios te ha llevado a ese lugar porque si te está hablando de esa manera es que te quiere arreglar. Cuando tú estás en el trabajo y tú ves una persona que, ¡ay, Dios santo bendito!, tan pronto llega como que la bilis se te sale por todos los lugares. Que cuando le pasa algo malo tú dices como cristiano, ¡ay, que Dios lo socorre y lo ayude! Pero por dentro estás, ¡qué bueno que le pasó! Se lo merecía. Cuando tú estás en esa posición, mirando las debilidades de los demás, tú estás en la carne. Cuando tú estás en la carne, te vas a devolver a codiciar y a no entregar. Pero cuando tú miras cada persona como una cruz en donde tú debes de clavarte todos los días, tú empiezas a mirar que aquel que cuando te habla como que te hace temblar, como que te toca todas las cuerdas de la guitarra en tono alto, quiere decir que esa persona es un martillo y un cincel de Dios para moldear tu carácter en una parte en donde tú no le has permitido ni a Dios que entre. Porque así somos. Hay partes que ni a Dios le permitimos que entre, pero luego queremos llamarlo para que Él entre y no puede porque las puertas las hemos sellado por la manera en que nosotros vivimos. Porque no queremos desechar lo que nos aparta de Dios para poder tomar lo de Dios. Para poder vivir en la autoridad de la herencia del reino de Dios para esta vida y para la eternidad, tú tienes que hacer lo que Jesús dijo. Toma tu cruz todos los días y sígueme. Si nosotros no caminamos dándonos cuenta de que cada persona en donde tú veas algo que te moleste, a ese es un lugar para entregar. Y entonces al entregar y tú ir voluntariamente, si hay una persona que te hace la vida imposible, búscalo, dale amor. Qué difícil que es eso. Sobre todo cuando te acercas y te desairan, te humillan, la arrogancia te aplasta de esa persona. Bueno, lugar precioso para crucificarse.
porque ahí tu carácter va a ser moldeado. Mira, hay personas en el hogar que no son felices, sobre todo los matrimonios jóvenes que están empezando a fortalecerse, en donde no se entregan cosas o se están guardando cosas por cosas que nos hicieron, y entonces en el menor momento, sin darnos cuenta, esas cosas salen a destruir al otro. Qué bueno que te dieras cuenta que tu esposo o tu esposa es un lugar para matar eso y comenzar a entregarlo. Y como hay más intimidad, tú le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que yo te respondo mal, hablo mal, y cuando tú me dices algo, yo por dentro estoy pensando otra cosa, y quiero matar esto, quiero crucificarme en ti, y me estoy mostrando como yo soy. Allí empiezas a entregar. Ya no codicias, ya el pecado no te puede codiciar. Cuando tú deseas mal para alguna persona, el pecado te está acechando, te está codiciando. Y mientras el pecado te codicie, tú vas a actuar mal. Y al actuar mal, tú no desechas. Tú vives la basura. Y la basura no te permite disfrutar del oro que trae la promesa. Que eso es lo que la fe tiene que hacer, convertirlo en realidad. Pero se acabó el tiempo, seguiremos en el próximo capítulo, así que yo te deseo en la vida y el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo te ministre constante y permanentemente a través de este medio o a cualquier medio que tú escuches, que los cambios sí son posibles, Dios quiere que cambies, nos va a ayudar a cambiar para que nosotros tengamos la plenitud de la vida de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.